Yucatán busca ser ejemplo de inclusión a nivel nacional, aseguró la titular de la Secretaría de la Cultura y las Artes del Estado, Loreto Villanueva Trujillo, al inaugurar la 4ª Jornada Internacional de Arte y Discapacidad Intelectual. Es un gusto sumarnos un año más a esta jornada presencial en el Gran Museo del Mundo Maya, donde además de tener una jornada académica y cultural, pues vamos a tener una interesante y amplia exposición pictórica. La directora del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, María Teresa Vázquez, dijo que para lograr la inclusión es necesario que sociedad y gobierno trabajen juntos. En tanto que todos tenemos que tener las mismas oportunidades sin importar nuestra condición de vida. El presidente de la Confederación de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, CONFE, Javier Quijano Orbañanos, dijo que Yucatán es un ejemplo de cómo se trabaja en alianza con la sociedad civil para lograr la inclusión. Felicidades al gobierno de Yucatán, que es emblemático, cómo está trabajando por las personas con discapacidad y por la comunidad, porque además esto apoya y ayuda a tener un México más justo. En la jornada, en la que habrá exposiciones, conferencias, presentaciones artísticas, entre otras actividades, participan 40 organizaciones de 7 estados de la República y 5 países. Con imágenes de Jorge Quimé, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.